Bueno, les preparé este resumen de pasado simple, ¿sí? Les puse acá de este lado, usamos el auxiliar did en pasado para las preguntas y las preguntas con WH y para las oraciones negativas. Y en la forma afirmativa usamos la lista de verbos donde vamos a buscar en la primera lista, en la primera columna, perdón, el verbo que nos dan o que aparece en las actividades y voy a usar el verbo que está en la segunda columna, ¿sí? Si no encuentro ese verbo voy a usar el verbo con ed. Vamos con los primeros ejemplos de afirmativo y después pasamos a la parte de negativo y pregunta. Les puse dos ejemplos. El primero es she went to the cinema. Este ejemplo es con un verbo sacado de la segunda columna, ¿sí? Por eso acá abajo les puse que usé el sujeto, ¿sí? Voy a usar el sujeto que yo quiera, en este caso usé she, el verbo que lo encontré en la primera columna, por eso pongo el de la segunda y el complemento que necesita mi verbo. En este caso ella fue, ¿a dónde fue? Al cine, ¿sí? Mi complemento es al cine. Bien, el otro ejemplo que yo les puse es de un verbo que no encontramos en la lista, es decir, que si yo voy a la lista, en mi actividad dice she play football, ¿no? Y yo tengo que completar acá en el espacio cómo quedaría ese verbo en pasado simple, perdón. Bueno, ¿qué hago? Busco play en la lista, en la primera columna, no lo encuentro, bien, le agrego entonces ed solamente, ¿sí? She played football, por eso les puse acá abajo que uso el sujeto, el verbo con ed porque no lo encontré en la lista y el complemento. Bien, preguntas. Tengo dos tipos de preguntas, ¿sí? Las preguntas por sí o por no y las preguntas con WH, perdón, que son las que me piden más información. Cuándo, cómo, dónde. Bien. Les puse dos ejemplos, uno de cada uno. La primera es por sí o por no. Did you go to the cinema yesterday? ¿Fuiste al cine ayer? ¿Sí? Mi verbo es go. Bien, no lo cambié, no lo puse en la segunda columna, ¿sí? Uso el auxiliar, el sujeto, perdón, y después el verbo, más el complemento que necesite. Si voy a usar una WH, lo que tengo que hacer es ponerla antes del did, ¿sí? Entonces uso la WH y después la pregunta me queda igual. Did, sujeto, verbo y complemento. Para responder, ¿sí? Voy a usar el yes, el sujeto que me pidan la pregunta. Si me pregunta a mí, voy a responder yo. Si me pregunta por ella, voy a responder con ella, ¿sí? Y el did. Y para las negativas, no, el sujeto y el didn't.